Tengan todos ustedes un cordial saludo. Estamos con la conferencia con puntualidad y también informarles de que por la misma circunstancia de conmemorar nuestro 30º aniversario, tenemos la dicha y el beneplácito de que en esta oportunidad nos acompañe nuestro decano, el doctor Fernando Núñez, quien nos honra con su presencia, a tiempo también de dar la cordial bienvenida y agradecimiento a nuestra conferencista de esta tarde, la doctora Olga Villarruel, quien en esta oportunidad nos traerá una interesante ponencia que ha sido de mucho interés y la misma trata de cómo empezar legalmente una empresa en Bolivia. Con esta breve introducción y agradeciendo su gentil atención, cedo la palabra a nuestra autoridad académica para que pueda hacer la presentación correspondiente. Gracias, doctora Ortuste. Un placer para mí iniciar este ciclo de webinar organizado por la facultad en ocasión de los 30 años que cumplimos como creación de nuestra facultad. Nos acompaña ahora Olga Villarruel Magaláes, graduada UPSA, abogado UPSA, además con maestría en administración de empresas y con una amplia experiencia en lo que es el derecho corporativo. Olga también forma parte de Cobalcorp. Cobalcorp es la Cámara Boliviana de Bufetes u Oficinas Legales Boliviana de Bolivia, que acaba de crearse y obviamente participan en este evento y está representada por Olga, a la cual también le deseamos a la Cámara pues todos los mayores éxitos y que sepan que cuentan con nosotros para seguir desarrollando otros webinars, conferencias o actividades que ustedes vean conveniente. Sin más preámbulo, en nombre de la señora rectora, el Consejo Académico, señor vicerrector y todas las autoridades universitarias, vamos a dar inicio a dicho webinar denominado ¿Cómo empezar legalmente una empresa en Bolivia? Olga, tiene usted la palabra. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias, doctor, profesora. Tanto tiempo, un gusto verla también. También fue mi profesora en la universidad, igual el doctor Fernando. Soy graduada UPSA, como bien lo comentaban. Tengo una maestría de la Escuela Europea de Negocios y Administración de Empresas y ahorita estoy como parte de Cobalcorp, que es la Cámara de Bufetes y Oficinas Legales Corporativas de Bolivia. En nuestro esfuerzo para poder dar apoyo a las empresas de Bolivia, estamos haciendo este tipo de capacitaciones y webinars para que emprendedores, para que nuevos abogados, ¿no?, ahora estudiantes, puedan tener el conocimiento y las herramientas necesarias para poder defender los derechos corporativos que tienen las empresas, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir el material que tengo para ustedes ahora. Muchas gracias, Olga. Solamente una recomendación para todos los que nos acompañan en esta oportunidad. Ruego, por favor, inhabilitar sus micrófonos para no interrumpir a nuestra conferencista. Y por metodología, después de que ustedes hayan escuchado la conferencia, pueden ir planteando algunas preguntas en la sección del chat. ¿Ok? Sin más interrupciones, les cedo la palabra a Olga para que pueda disertarnos en esta oportunidad. Gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo iniciar? Lo primero que tenés que hacer para poder empezar con tu negocio es escoger un nombre. Este nombre tiene que ser único, diferente, y dependiendo del tipo societario que escojas para la empresa, tiene que tener la terminación en SRL o en SA, ya sea si es una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima.
y se debe realizar el trámite de homonimia. Este trámite de homonimia hoy en día se realiza de forma virtual, online, gratuita y en instantes a través de la página de miempresa.gov.bo. Antes se tenía que hacer pagando a través de Fundempresa y demoraba 24 horas, ¿no? Ahora se hace al instante. Y para poder hacer esta consulta de este nombre, debes contar con un objeto social. El objeto tiene que ser preciso y determinado, debe indicar de forma clara y específica a qué se dedica. Una empresa puede tener varios objetos sociales. Debe existir, sí, un objeto principal. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el trámite de homonimia, el sistema en teoría debería relacionar el objeto y el nombre para poder determinar de que sea único. Para aclarar esta situación les doy un ejemplo bastante general. Si yo voy a registrar mi empresa Coca-Cola embotelladora, no lo puedo hacer porque sabemos todo el mundo de que ya hay una Coca-Cola embotelladora. Pero si yo voy a registrar mi salón de belleza Coca-Cola, en teoría, como es un objeto diferente, no está induciendo al error, y sí lo podría hacer. Entonces, en teoría, el sistema de homonimia tendría que identificar el objeto de la empresa y el nombre, que no sean lo mismo. En la práctica es otra historia, ¿no? Pero en la teoría esa es la situación que debería ser. Y por ese caso, el ejemplo de Coca-Cola bastante general, digamos, ¿no? Como para que nos demos una idea. Para continuar. Una vez tenemos el trámite de homonimia que se hace, como les comentaba, a través de la página de miempresa.gov.bo y tu objeto determinado, te va a llegar a tu correo electrónico la confirmación del nombre y te va a dar un tiempo de 10 días hábiles de reserva de nombre. Entonces, con ese nombre ya reservado, tenés que ir ante una notaría de fe pública. Bueno, en este momento tenés que ir a tu abogado, en realidad, para poder realizar el tema de la constitución de tu empresa. Y existen dos formas de constituir una sociedad. La primera es mediante una acta de fundación, es decir, que los socios firman un documento privado en la que establecen las cláusulas de fundación de la sociedad, ya sea SRL o sociedad anónima, y pueden en la misma acta determinar si uno de los socios va a ser el que se apersone ante la notaría a firmar la minuta y el protocolo y la constitución y el poder, o si va a ser un tercero, por ejemplo, el abogado, el que lo vaya a hacer, no necesitando ser los mismos socios que se apersonen ante la notaría que vayan a firmar la constitución de la empresa. Y la segunda opción es que no haya esta acta, sino directamente la minuta de constitución, y en este caso sí tendrían que apersonarse ambos de los socios a la notaría a firmar el protocolo. Les voy a determinar algunas terminologías para no confundirlos tanto. El protocolo es el documento notarial que se guarda en el archivo de la notaría de fe pública. Este documento no sale nunca de notaría y es el documento que el notario da fe pública de que las personas han ido a su oficina y han firmado en su delante. A raíz de ese documento que las personas han firmado, ese protocolo, el notario emite lo que se llama el testimonio o la escritura pública. Tienen nombres diferentes, pero es el mismo documento. Testimonio, ¿por qué? Porque es un testimonio, una copia, digamos, igual a lo que está en el protocolo. Y escritura pública, porque es una escritura de la Constitución, es un documento con fe pública, que da fe pública de la Constitución de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa como empresa? Me interesa contar con ese testimonio o escritura pública, indistinto nombre, indiferente de lo que se llame, y mi poder. Entonces, el quien firme el protocolo es la forma que tenemos, estas dos formas de constitución. Si los socios firman el acta de fundación, pueden en el acta designar a otra persona autorizada
para que vaya y firme el protocolo, no siendo necesario que los mismos socios vayan a notaría si por alguna imposibilidad no lo pudieran realizar. Pero si los socios son las personas que firman directamente la minuta de constitución y no realizan esta acta, entonces necesariamente sí deben apersonarse ante la notaría y firmar el protocolo, porque no han hecho el acta y no han designado a otra persona. Espero que haya estado claro. Si tienen alguna duda podemos indagar sobre eso. Y en este momento la notaría le va a dar su documento original de la escritura pública de la Constitución y del poder de representación legal. Puede haber más de un representante legal, no es necesario que se escoja solamente una persona. Una empresa puede tener varios representantes legales, pueden tener facultades de poderes conjuntas o indistintas, pueden tener las mismas facultades. Eso es algo que la empresa tiene total facultad de elección. Y una vez cuento con eso, tengo que sacar copia legalizada para ingresarlo a Fondo Empresa a su registro. Es mejor que yo me quede con el original y lo ingrese la copia legalizada. Tips para el momento de hacer la constitución. Como todo esto es electivo y todo depende de la facilidad y las opciones que yo tengo como empresa, estas cosas no van a ser observadas por el registro de comercio, pero son cuestiones que el día de mañana podrían perjudicar a la empresa o en lo caso de los abogados, perjudicar a tu cliente, digamos, ¿no? Se recomienda no incluir la dirección exacta y el nombre exacto del representante legal en la Constitución. ¿Por qué? La escritura pública de Constitución, para realizar cualquier tipo de modificación a futuro, requiere de que sea publicada, requiere de que tenga una escritura pública de modificación. Entonces, si yo voy a cambiar de representante legal, si yo voy a cambiar de calle de mi domicilio, tengo que hacer una escritura pública de modificación. Entonces, no es necesario colocar mi dirección, calle Vallivian, número 36, o sea, no es necesario colocar la dirección exacta. Yo puedo simplemente colocar que mi domicilio es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Puedo colocar inclusive que mi domicilio es el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Si es que yo sé que esta empresa va a tener idas y venidas entre, qué sé yo, entre el Urubó y Santa Cruz, puedo poner que es el departamento de Santa Cruz de la Sierra. No se recomienda tampoco colocar que la representación legal va a ser exactamente a nombre de Pepito de los Palotes, porque el día de mañana, si yo cambio de representante legal, voy a tener que hacer una modificación a la Constitución, exactamente por la misma situación. Entonces, en la Constitución se recomienda simplemente colocar de que la representación legal va a ser determinada de acuerdo a lo que defina la Asamblea, en el caso de una SRL, o lo que defina una Junta, en el caso de una sociedad anónima. Y ya en una acta separada o en la instructiva se define quién es el representante legal, solamente para el poder. De esta manera ahorramos al cliente a futuro documentos de modificación a la Constitución, que es exactamente el mismo trabajo que hacer una Constitución. O sea, tenés que hacer un protocolo ante notaría, hacer un registro y hacer una publicación ante la Gaceta. Entonces, es todo un trabajo. Si es solamente por un cambio de dirección o por un cambio de nombre, es todo un trabajo, un gasto innecesario, digamos, ¿no? Otro tip, si lo hacemos la Constitución mediante un acta, no es necesario que se apersonen los socios ante la Notaría de Fe Pública. Como le comentaban, es una facilidad que se le puede dar a su cliente de que el abogado sea el que se encargue de realizar todas las gestiones de protocolización y registro, y los clientes solamente firman el acta de constitución de la sociedad. Entonces se le puede dar esa facilidad, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, de que el cliente no tenga la necesidad de estar haciendo ese traslado de oficina, ¿no?, ante notaría. Se recomienda ingresar fotocopia legalizada a Fondo Empresa y no el original, porque el original es más costoso y en Fondo Empresa te permiten ingresar copia legalizada. Y los originales, lo que yo recomiendo es realizar el resellado. El resellado es un trámite que te dan en Fondo Empresa, de que cuando ingresas el documento original, o incluso una copia legalizada, pero cuando ingresas el testimonio o escritura,
te colocan un selito a cada una de las hojas certificando de que es un documento copia fiel tal cual como está registrado en los archivos de Fundempresa, y al final te colocan un pequeño sticker con tal cual todos los mismos datos de registro que un certificado de registro. Entonces esto quiere decir que el día de mañana, si yo voy a sacarle copias legalizadas a mi testimonio original que está resellado, generalmente los bancos y las entidades ya no te piden el certificado de registro porque esta copia legalizada está resellada. Entonces, si te dicen, ay, necesito el certificado de registro en Fundempresa, vos le decís, mire, aquí está mi sellito, mi stickercito de resellado de Fundempresa, generalmente lo aceptan. Hay algunas entidades, no, porque hay entidades y entidades que aún así exigen el certificado de registro, pero en su mayoría lo aceptan. Y ahí ya estás ahorrando tiempo y dinero al cliente en ir a comprar el certificado de registro y en los 136.50 que cuesta comprar el certificado de registro original, digamos, ¿no? Entonces, una vez ya contás con la matrícula de comercio emitida por Fundempresa, la matrícula de comercio es el documento que otorga la personería jurídica de la empresa. A partir de esa fecha, esta empresa es ahora oponible a terceros. Y se recomienda que se utilice esta fecha de registro para la apertura de sus libros corporativos, libros societarios, libros contables y lo que los va a llegar a tener. Entonces, ¿por qué? Porque antes de ello la empresa en sí no existía. Entonces, no se recomienda colocar documentación con fecha anterior a la matrícula de comercio, ya que no tenía oponibilidad frente a tercera. Y cuando ya nace ante Fundempresa y nace esta oponibilidad frente a tercero, también nacen obligaciones comerciales. Entre ellas se recomienda contar con la autorización de hojas removibles. La autorización de hojas removibles, en realidad deberían otorgarla ya con la matrícula de comercio, por ahí hacer algún tipo de trámite vinculado, porque es una necesidad hoy en día, ¿no? Hoy en día lo que en el Código de Comercio se llama hojas removibles es simplemente lo que hoy en día conocemos como imprimir hojas, o sea, es una hoja impresa. Antes todos los libros eran escritos a mano. Hubo un tiempo que trabajé en Fundempresa en un proyecto de revisión de datos. Entonces revisábamos que los datos estén correctos y lo contrarrestábamos con toda la documentación que estaba escaneada. Y me sorprendí en un momento de ver de que habían testimonios, escrituras públicas, constituciones, escritas a manos por notarios de los años 70, entonces fue alucinante. Entonces, en ese entonces se creó el Código de Comercio, no se podían imaginar las facilidades que tenemos ahora con el tema de imprimir una hoja. Y en ese entonces se creó esta excepción, que era la autorización de hojas removibles. Para poder vos imprimir tus actas, para poder imprimir tus libros contables, tenías que solicitar esta autorización al ministerio. Entonces, esto ha quedado así, hasta hoy en día no se ha podido actualizar porque no es función de Fundempresa, esto es algo que tiene que venir del gobierno. Un pequeño background es que Fundempresa es una fundación privada que tiene la concesión del Estado del registro de comercio. Entonces, su única función de Fundempresa es utilizar las funciones del registro de comercio. O sea, ellos solo pueden registrar las funciones que tendría el Estado del registro de comercio, todo lo que es la matrícula, los poderes, los contratos, todo el Código de Comercio. Pero no pueden crear normas. Entonces, todo el tema de, inclusive su propio manual de formas de registro, tiene que ser aprobado por el ministerio. Entonces, ni siquiera su manual de formularios y todo lo puede aprobar el mismo Fundempresa, tiene que venir a través del ministerio. Entonces, este tema de la autorización de hoja removible es algo que infelizmente tiene que venir a través del gobierno, la iniciativa de simplificar, porque además está en el código, entonces es una modificación normativa que tiene que venir a nivel de ley jerárquico,
Entonces es bastante complicado, bueno, no bastante complicado, pero difícil poder simplificar este trámite, pero necesario. Entonces, lo primero que yo siempre hago, sale mi matrícula de comercio, yo ya voy con mi cartita de solicitud de hojas removibles, porque además, como es una autorización que viene del ministerio, se hace a través de una empresa, pero la emite el ministerio, demora alrededor de 2 a 3 semanas, porque viene de La Paz. Entonces, es lo primero que lo pido. ¿Qué pasa si no tengo la autorización de hojas removibles? Significa que no puedo imprimir. Así de sencillo. O sea, no puedo tener libros contables impresos, no puedo tener actas impresas, no puedo tener hojas removibles. No puedo tener, que en el Código de Comercio son conocidas como hojas electromagnéticas removibles. Entonces, sin la autorización no se podría tener eso. Tendríamos que tener, como dice el código, libros previamente aperturados ante notaría. Entonces, ¿cómo yo voy a tener un libro previamente aperturado ante notaría? Tengo que escribirlo a mano. Entonces, por eso, primordial, tengo la matrícula de comercio, lo primero es sacar hojas removibles, sobre todo los libros contables. O sea, hoy en día no hay libro contable que sea a mano, porque son enormes. Entonces, sí o sí se tienen que poder imprimir. Siguiente obligación comercial. Doctora, ¿Sí? ¿te puedo hacer una consulta ahí que viene al tema? Claro. No sé si no lo escuché bien porque tuve un problema de internet en los últimos 5 minutos, pero sobre la autorización de hojas removibles, ¿qué faltaría para que la misma autorización pueda salir juntamente con la matrícula de comercio? Porque si no, en los libros de registro o en los libros de acta, siempre se va a tener que hacer a mano el acta de constitución. Por un tema lo que pasa es que, sí, ya hice esa consulta también a la AEM. El acta de constitución no tiene que ir en el libro. El acta de constitución se protocoliza y va a la notaría, y esa ya está la fe pública en la notaría. Pero no tenés obligación de apertura de un libro de registro si todavía no tenés a la empresa. O sea, tu obligación comercial comienza al momento que tenés el registro del comercio. Entonces, si no tenés el registro, no tenés la obligación de pegar el acta, digamos. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso fue un tema de debate por muchos años, incluso en el primer estudio jurídico donde trabajé, y hice una consulta por escrito a la AEM, porque o sea, no me podía dar por vencida, no tenía lógica, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Digamos, ¿no? Y sí, me dieron una respuesta por escrito de la AEM, y esa fue, o sea, la respuesta que ellos nos dieron fue que el acta de constitución ya está protocolizada en la constitución de la empresa, y esa es la fe pública que le da un notario. Entonces, y la obligación de tener un libro de registro de actas nace con mi matrícula de comercio. O sea, anterior a eso, yo no tenía la obligación de llevar un libro de registro de actas. Claro, lo entiendo, pero entonces, ¿qué es lo primero que se escribe o que se transcribe al libro de actas en una empresa? No es la primera acta que hagas a partir de tu matrícula de comercio. Ok, no es necesariamente que vaya a la Constitución entonces siempre. No. Ah, ya, perfecto. Gracias. De ahí viene el libro de registro de socios, que tiene ciertas particularidades y exigencias del Código de Comercio, que también tiene muchas formas de hacerse. O sea, puedes comprar un libro de actas, aperturarlo ante notaría y escribirlo a mano, o puedes mandarlo a hacerlo ante una imprenta. Yo durante los años ya he ido trabajando mi propio modelito con las exigencias, porque hoy en día hasta prefiero colocar el tema del correo electrónico para hacer las notificaciones y demás. Entonces, hay detalles que han ido cambiando con el tiempo. De ahí viene el libro de registro de acta que estábamos conversando ahorita, ¿no? Que la primera acta que se registra es la primera acta que se realiza desde la apertura de la matrícula de comercio. Entonces, como les comentaba, la fecha del registro de comercio es importante tenerlo en cuenta, porque es la fecha del nacimiento de la empresa. Entonces, a partir de la fecha de nacimiento de la empresa, yo realmente tengo que tener en cuenta que a partir de ahí es cuando tengo mis obligaciones comerciales. Entonces, a partir de ahí yo tengo que ver cuáles son los que tengo que registrar. Entonces, es ahí donde tengo que tener mi primer registro de socios, es ahí donde tengo que registrar mi acta.
A partir de ahí tengo que llevar mis registros contables también, mis libros contables. En el tema de Fundempresa, no me exige actualizar mi matrícula a la gestión siguiente. ¿Cómo funciona? Si yo aperturo mi empresa el día de hoy, ¿no? 17 de febrero de 2020, yo no tengo que actualizar mi empresa en el 2021. ¿Por qué? Porque Fundempresa considera que no he tenido una gestión completa en el 2021. Yo no tengo que actualizar en el 2022. Fundempresa me da el tiempo de que recién cuando tengo una gestión completa en el 2022, yo tenga que actualizar mi matrícula recién en el 2023. Entonces yo saco mi matrícula de comercio y recién voy a Fundempresa en el 2023 a actualizarla. Pero ante impuestos nacionales, yo sí tengo que presentar mis balances en el 2022, la siguiente gestión. O sea, igual tengo que tener mi balance. ¿Se entendió? ¿Está clarito? Y de ahí tengo el tema de la correspondencia, que también está en el Código de Comercio. Por eso el tema del CITE. Todas las cartas, no sé si alguna vez habrán visto alguna correspondencia del banco, de cualquier empresa, que le ponen un código de CITE y una numeración y la fecha. El Código de Comercio exige que toda la correspondencia de entrada y de salida sea guardada cronológicamente con número de CITE y que se la pueda ubicar, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el respaldo de toda la documentación que entra y sale de la empresa, inclusive contable, ¿no? De las facturas que se reciben para casos de auditoría y fiscalización. Y esto también es un incumplimiento al Código de Comercio, ¿no? Ahí nos vamos a impuestos nacionales. Otro detalle, esta orden que les estoy proponiendo de hacer las cosas no es obligatorio, no necesitas la matrícula de comercio para sacar tu NIT, podés directamente ir al NIT, pero es recomendable. ¿Por qué? Porque Impuestos Nacionales nos realiza la revisión de la homonimia que les estaba comentando, nos realiza la revisión del Código de Comercio, de que tu Constitución cumpla con todas las obligaciones comerciales que tiene que tener una Constitución de poder. Entonces, en impuestos no se fijan en esos detalles. Entonces, si el día de mañana sacaste tu NIT primero y después fuiste a una empresa y te lo observaron y lo tuviste que corregir, después tenés que volver a impuestos a registrar las correcciones que te hicieron en una empresa, digamos, ¿no? Incluyendo el nombre y todo. Entonces, por cuestión de orden, yo recomiendo primero hacer la matrícula y después impuestos nacionales. Pero si por cualquier motivo tienen urgencia con el NIT, lo pueden hacer, o sea, no es obligatorio. De ahí, en impuestos nacionales, el NIT, la matrícula, como les decía, es opcional. Lo que sí es obligatorio es contar con la Constitución, el poder de representación legal, y el carnet de identidad del representante legal, su aviso de cobranza de luz de su domicilio y de la empresa, que muchas veces puede ser el mismo lugar. Otro detalle es que si en el carnet de identidad del representante legal consta el domicilio que es su domicilio legal, no es necesario llevar el aviso de cobranza de luz. Esa es una simplificación de trámites que sacó el gobierno hace unos años. Entonces, si el domicilio de la empresa es el domicilio del representante legal y ese domicilio además consta en su carnet de identidad, entonces no necesita llevar el aviso de cobranza de luz. En teoría, a veces lo piden igual, pero yo me voy con el decretito, en ese sentido. Y un croquis. Entonces, con eso te vas a la Oficina de Impuestos Nacionales y te entregan el cartón de exhibición del NIT, el formulario de registro con todos los datos de registro que se recomienda leerlo 2 veces porque cualquier modificación es volver a la oficina, el certificado de inscripción y una tarjeta MASI, que es con la que el contador va a poder hacer todas las declaraciones mensuales. Y una vez se cuenta con el NIT, nacen las obligaciones tributarias a partir de la fecha del NIT. No, o sea, cada registro tiene su fecha de inicio. Entonces, en impuestos, ellos van a tener la fecha de inicio del NIT como la fecha donde inician tus tributos. Tienes que hacer las declaraciones mensuales, el IVA del 13%, que es el impuesto al valor agregado, esto es cada mes, el IT
que es el impuesto a las transacciones, el 3% de todos tus ingresos cada mes, y el IVE, que es el impuesto a las utilidades de la empresa, que es el 25% de todas las utilidades de la empresa cada año. Y aquí está un poquito la trampita, digamos, ¿no? Las utilidades de la empresa dependen mucho de los ingresos de la empresa, pero la empresa solo puede descontar gastos de acuerdo a su rubro. Entonces, no es que todos los gastos de la empresa puedan ser considerados como... No es que todos los gastos de la empresa te puedan bajar la utilidad. Entonces, se recomienda contar con un contador para mantener bien estos datos. Y además existen otros impuestos variables dependiendo mucho del rubro de la empresa, si trabaja en el área de hidrocarburos, importaciones, importación de productos y demás. Eso ya depende mucho del rubro de la empresa. La licencia de funcionamiento. Aquí les voy a hablar solamente de la licencia de funcionamiento de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La licencia de funcionamiento depende de cada municipalidad. Entonces, si nos vamos a Cotoca es diferente, si nos vamos a Guarnes es diferente, porque depende de cada municipio. Entonces, en Santa Cruz, la licencia de funcionamiento requiere de, bueno, todos los mismos documentos que nos pidieron en las otras entidades, que es la Constitución, el poder, la matrícula, el NIT, el aviso de cobranza de luz, el aviso de cobranza de agua, el carnet de identidad, y además te piden una evaluación de impacto ambiental. Esta evaluación de impacto ambiental puede variar de acuerdo al tamaño y al rubro de la empresa. No es lo mismo mi oficina de abogada, digamos, ¿no? Que ni siquiera soy empresa, yo soy profesional independiente. Entonces, no es lo mismo una oficina de qué sé, ¿cuántos metros será aquí? 5 por 5, ¿entendés? Que una oficina en el parque industrial, embotelladora y demás. Entonces, existen diferentes categorías de evaluaciones de impacto ambiental. Está la ficha técnica ambiental, está la ficha ambiental, está la RAI. Entonces, depende mucho del rubro de la empresa. Dentro de estas evaluaciones de impacto ambiental, la de menos categoría y en teoría la más sencilla de obtener es la ficha técnica ambiental, que la otorga la misma municipalidad, o sea, la misma alcaldía. Las diferentes evaluaciones de impacto ambiental las pueden otorgar diferentes entidades. Las de mayor impacto ambiental las llega a otorgar la gobernación departamental. Y esta de menor categoría la otorga la alcaldía, que es la ficha técnica ambiental. Y el problema de obtener la licencia de funcionamiento no es la licencia en sí, porque la licencia es un trámite generalmente sencillo, demora a lo mucho una semana si presentas toda tu documentación y no demora más. El tema es tener la ficha técnica ambiental. La ficha técnica ambiental demora alrededor de 1 a 2 meses si es que contás con toda la documentación. Requiere además de una inspección ocular del lugar, o sea, tenés que llevar una persona. No es necesario contar con un ingeniero ambiental para presentarla. La ficha técnica ambiental no te la tiene que firmar, pero sí los recomiendo hacerlo con un ingeniero ambiental por todas las exigencias que la misma entidad te hace, que tienen que estar en cierto orden, que tienen que contar con un montón de cuestionamientos y documentación que estos consultores ambientales ya están acostumbrados a realizar. Entonces sí los recomiendo, aunque la normativa no lo exige. Y además, para la ficha técnica ambiental se requiere presentar documentación al día de los planos del inmueble. Entonces, este es el principal problema de las empresas en Santa Cruz, porque la mayoría alquila. Entonces, ¿qué tiene que ver la empresa que está alquilando con los planos del inmueble del propietario que no tiene sus papeles al día, digamos, ¿no? Entonces, necesita presentar los planos actualizados, que no pueden ser mayor de 5 años, necesita presentar su certificado de ABTC, necesita presentar el certificado de los bomberos,
de que han hecho una inspección, que además los bomberos no emiten esta certificación, lo que los bomberos hacen es emitirte un plan de emergencia, y esto es lo que la alcaldía acepta como certificación de los bomberos. O sea, está todo un embrollo que la alcaldía no termina de organizar el tema de la ficha técnica ambiental. Por eso es que demora entre 1, 2, hasta 3 meses, dependiendo de qué documentación tenga al día. El tema de los planos del inmueble es lo que más retrasa el tema de la ficha técnica ambiental. Pero sí, la empresa cuenta con la ficha técnica ambiental. Necesita también contar con el certificado de compatibilidad de uso, que es otro documento que te pide y te emite la misma Secretaría de Planificación, y te piden los mismos documentos que te piden para la ficha técnica ambiental, para simplemente certificar si esa área está de acuerdo con la planificación de Santa Cruz, o sea, si es un área donde se puede ser un área comercial, porque la ciudad de Santa Cruz tiene un plano de urbanización y tiene lugares que son designadas áreas residenciales, tiene lugares que son áreas mixtas, tiene lugares que son áreas comerciales. Entonces, si vos estás colocando una tienda en un lugar que es un área residencial, no vas a poder sacar tu ficha técnica ambiental y no vas a poder sacar una licencia de funcionamiento de actividad económica en un área residencial. Entonces, para eso se supone que es hecho todo este trámite, para poder mantener el orden en la ciudad. Esa es la razón de ser de toda esta burocracia, para mantener el orden. Pero, bueno. Y Viendo ya, por favor. Ya. Y bueno, una vez se cuenta con esa documentación, ya contás con toda la documentación necesaria para ejercer si no contás con trabajadores. El Cherry es esta resolución ministerial que salió del Ministerio de Trabajo en el 2018, que te exige registrar el registro obligatorio de empleadores, aunque no seas empleador. Aunque no tengas trabajadores, tenés que hacer este registro. Lo bueno es que es un registro online y gratuito, o sea, es llenar un formulario en la web y tenés el plazo de hacerlo hasta 30 días desde la fecha de tu NIT. Y se vincula automáticamente con la base de datos de Fundempresa, entonces es súper sencillo. Necesitas ingresar con el usuario y contraseña de tu impuesto y se actualiza. Entonces, no es complicado, pero sí es obligatorio registrarlo, aunque no tengas trabajadores y se declara sin trabajadores. Una vez tenés eso, listo, se logró. Ya contás con toda la documentación necesaria para abrir legalmente tu empresa. Y a partir de ahí, contás con todas las obligaciones también de declaración. O sea, tenés que declarar mensualmente los impuestos, anualmente se tiene que pagar la patente de la licencia de funcionamiento y, como te comentaba, actualizar la matrícula de comercio de forma anual, pero en Fundempresa es recién a partir de una gestión completa. El ROE en teoría se tiene que actualizar de forma trimestral, pero si no tenés trabajadores no lo tenés que hacer. Y si llegas a tener trabajadores, hay que hacer el registro ante la caja y la AFP. Y bueno, mantener tus libros societarios, corporativos y contables al día y archivar toda la correspondencia en orden cronológico para que en caso de cualquier fiscalización de la EMP lo puedas presentar. Con eso estarías al día con toda la documentación de tu negocio. ¿Alguna duda? Bueno, ¿hemos concluido, Olga? ¿Sí? Sí. Bueno, ya ustedes saben la metodología que utilizamos. Vamos a cederle la palabra y para ello le voy a dejar a la doctora Carolina Ortuste para que se dé la palabra. Doctora Ortuste, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señor decano, y felicitar primeramente a Olga por su brillante exposición, muy didáctica, muy clara y actualizada. Rogaría a las personas que deseen formular preguntas, lo pueden hacer habilitando ahora, sí es el momento clave para poder habilitar micrófonos, o en su defecto, aquellos que prefieran hacerlo por el chat, también pueden colocar comentarios. Por ejemplo, veo que Mati Flores Bertalet hacen comentarios indicando de que al momento de hacer los cálculos para el tema de las utilidades y el pago del IUE, se suman los gastos no deducibles a la utilidad contable. Esta es una sugerencia o observación que esta persona realiza, pero también no sé si alguna otra persona quisiera también formular algún comentario, aclaración sobre los puntos que ha tocado nuestra disertante.
¿Ha quedado todo claro? ¿Sí? ¿Ninguna otra inquietud entonces en la parte explicativa de los pasos a seguir? Al parecer, Olga, entonces has tenido bastante captación y las preguntas han surgido al momento mismo de hacer la presentación. Por mi parte, dejar constancia que como estamos haciendo esta conferencia con motivo de nuestro aniversario, la misma quedará grabada y también puesta a disposición de nuestra decanatura para poder dejar constancia de su realización. Si no hay más preguntas, entonces tal vez alguna que quiera formular nuestro decano como autoridad académica o hacer las palabras también con motivo de este aniversario, señor decano. Gracias, Carolina. No solamente felicitar a Olga porque es contundente el silencio, o sea, ha estado muy clara, muy concreta. Felicitarla siempre como graduada UPSA, dejándonos de la mejor manera posible. Sabíamos de su capacidad profesional y por ello nada más que agradecerle. Antes de cerrar, Olga, y a todos ustedes, invitarlos. El próximo webinar es un webinar internacional titulado La formación continua del abogado. Esta conferencia la va a impartir el primer graduado UPSA, el doctor Martín Áñez Rea, quien radica, es de los profesionales que tenemos en el extranjero, radica en Madrid. Él fue llevado por Repsol como asesor del área legal de contrato y actualmente Martín está realizando su actividad como consultor internacional y árbitro en DRL Abogados en Madrid, España. Quedan todos cordialmente invitados el próximo jueves 23. Decir también que Martín pertenece a Cabal Corp, a lo que es la Cámara Boliviana de Despachos Legales de Bolivia, forma parte también de esta organización. También agradecemos a Cabal Corp por su participación en este evento. Y al día siguiente, el viernes 26, tenemos 2 días seguidos de actividad. Ustedes comprenderán que cumplimos 30 años y pues mucha gente está interesada en participar. Vamos a participar con un conversatorio sobre la vida y obra de John Rawls. 100 años de su nacimiento. Es uno de los grandes teóricos y doctrinarios del derecho actual. Hablaremos con él, participaremos en esa mesa. El abogado, el profesor doctor Enrique Fernández, profesor de ustedes, el profesor Marco Antonio del Río y mi persona. Esto será el día viernes 26, un día después de la conferencia del doctor Martín Áñez. Sin más preámbulo, agradecerles a todos ustedes y agradecerle a Olga en nombre de la señora rectora, del señor vicerrector y de todas las autoridades académicas, docentes y estudiantes de nuestra facultad. Muchas gracias, Carolina, y agradecerte también por la tolerancia de haberte quitado una clase. Sé la importancia de las clases, pero también estamos en las actividades de los 30 años y les voy a pedir tanto a los docentes como a los alumnos la participación en todos los eventos que organicemos dentro de las actividades jurídicas UPSA. Hoy han participado alrededor de 70 y pico, me parece un número bastante interesante, ¿no? Nada más, muchas gracias Olga, y nuevamente felicitarte por la brillante exposición. Hasta luego, jóvenes. Te cedo la palabra para que cierres, Carolina. Gracias, querido decano. En realidad ha sido un privilegio tener en esta oportunidad la participación activa de todo el estudiantado de nuestra universidad, el honor de tener a Olga preparada, tan joven realmente y brillante su disertación,
y el privilegio de contar con su presencia, querido decano. Felicitar a nombre también de todos los estudiantes que están en esta tarde acompañándonos a nuestra facultad por su aniversario. Que sea enhorabuena y que podamos seguir realizando muchas más actividades en conmemoración de este hito académico. Un fuerte abrazo, un cordial saludo para todos, que pasen muy buenas tardes.